Señores, bienvenidos al canal. Estados Unidos bloquea el paso de un convoy militar ruso en el noreste de Siria. En otro inicio de tensiones, las tropas del ejército de los Estados Unidos bloquean la entrada de un convoy militar de Rusia en las regiones del noreste de Siria. Según ha informado la agencia de noticias siria Nord-Press, las fuerzas norteamericanas han impedido este lunes el avance de una columna de vehículos blindados rusos que se dirigía hacia la ciudad de Al-Qamishli, localizada en la provincia de Al-Hasaka, en el noreste de Siria. De acuerdo con el medio, el convoy ruso, compuesto por tanques y camiones militares, fue frenado al pasar por la localidad de Tal Tamer, una región estratégica controlada por los Estados Unidos. Por su parte, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha confirmado que las tropas estadounidenses han bloqueado el paso de las fuerzas rusas que pretendían cruzar la carretera M4 para luego entrar en Tal Tamer. La zona de Tal Tamer es abundante en recursos petroleros y fue recientemente escenario de una escalada provocada por los Estados Unidos, cuyas tropas han colisionado en varias ocasiones con las fuerzas rusas, que realizaban patrullas diarias en esta zona por petición del gobierno de Damasco. El incidente se produce al mismo tiempo que la policía militar rusa ha retomado las patrullas en las fronteras norteñas de Siria con Turquía, en particular en las provincias de Al-Hasaka, Al-Raqqa y Alepo. Por su parte, el director del Centro Ruso para la Reconciliación en Siria, el general Oleg Zuralev, ha informado sobre una patrulla aérea de aviones rusos y sirios en la citada zona. Turquía solicita ayuda adicional de la OTAN en relación con la situación en Siria. Turquía solicitó ayuda adicional de la OTAN en relación con la situación en Siria, afirmó el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. La situación en Siria amenaza a Europa. Ningún país de Europa tiene derecho de observar con indiferencia la drama humanitaria en Siria. Esperamos por parte de la OTAN la solidaridad y la ayuda adicional, afirmó Erdogan durante en una rueda de prensa conjunta con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en Bruselas. La intervención de Erdogan fue transmitida por el canal NTV. La situación en la provincia siria de Idlib se agravó después de que el grupo terrorista Hayat Tahrir al-Sham lanzara ataques masivos contra el ejército sirio. Desde Moscú insisten en el cumplimiento de los acuerdos de Sochi de septiembre de 2018 por los que Turquía se comprometió a separar a los opositores armados sirios de los grupos terroristas que operan en Idlib, algo que hasta el momento no se ha efectuado. Erdogan y el presidente ruso Vladimir Putin acordaron el 5 de marzo en Moscú un alto el fuego en Idlib que rige desde las primeras horas del viernes. Los mandatarios consensuaron también el patrullaje conjunto de la importante autopista M4, que une las ciudades de Sarakib y Latakia y que actualmente es controlada por las facciones terroristas. Embajador ruso en Washington se reúne con secretario del Tesoro de Estados Unidos. El embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoly Antonov, se reunió con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, para analizar la marcha de las relaciones bilaterales, informó la sede diplomática rusa. El 9 de marzo de 2020, el embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov, se reunió con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, informó la embajada en un comunicado, y añadió que ambos discutieron el estado actual y las perspectivas de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Hablaron sobre el cumplimiento de los programas de sanciones, las condiciones económicas de Venezuela y el potencial para el comercio y la inversión, señala el texto, precisando que Mnuchin además subrayó la importancia de mantener en orden los mercados energéticos. La sede diplomática también señaló que intercambiaron opiniones sobre la implementación de los acuerdos alcanzados por el presidente ruso Vladimir Putin y su par estadounidense Donald Trump en las últimas cumbres de Helsinki y Osaka. El encuentro se produjo en momentos en que el precio del petróleo sufre un desplome de hasta casi 30%, dejando al barril apenas por encima de los $30 tras el fracaso de las consultas OPEP. Se trata del mayor colapso del petróleo desde la Guerra del Golfo en 1991. El 6 de marzo, la cumbre de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, terminó con la negativa de Rusia a sumarse al pacto para ampliar los recortes de producción de los barriles, a lo que Arabia Saudí respondió con un anuncio del aumento de producción y la consecuente bajada de precios. Francia llama a Arabia Saudí a coordinar precios del petróleo.
Francia llamó a Arabia Saudí a coordinar los precios del petróleo tras la caída de cotizaciones petroleras, declaró el ministro de Economía y Finanzas francés, Bruno Le Maire. Quisiera que Arabia Saudí, como presidente del G20, los 20 países más ricos del mundo, coordine los precios del petróleo para evitar turbulencia en el mercado, dijo Le Maire a la emisora del Radio France Inter. Este 9 de marzo el precio del crudo sufrió un desplome de hasta casi 30%, dejando al barril apenas por encima de los $30 tras el fracaso de las consultas OPEP. Se trata del mayor colapso del petróleo desde la Guerra del Golfo en 1991. El 6 de marzo la cumbre de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, terminó con la negativa de Rusia a sumarse al pacto para ampliar los recortes de producción de los barriles, a lo que Arabia Saudí respondió con un anuncio del aumento de producción y una bajada de precios. Moscú refuta informes sobre presunta injerencia rusa en las elecciones en Bolivia. Rusia califica de falsos los informes y declaraciones sobre su presunta injerencia en los procesos electorales en Bolivia, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova. La diplomática subrayó que las autoridades bolivianas actuales gozan de un mandato excepcionalmente limitado para preparar las elecciones y formar un gobierno legítimo a base de sus resultados. Zaharova subrayó que Moscú lamenta las declaraciones infundadas promovidas por el gobierno transitorio, a veces simplemente falsas, sobre cierta mafia rusa, injerencia rusa, y presunta implicación rusa en los procesos ilegítimos en Bolivia. El gobierno transitorio boliviano no presenta ningún dato, hecho o información concretos que apunten a acciones ilegales por parte del Estado ruso o de sus ciudadanos, dijo. Señaló que la embajada rusa hasta ahora no ha recibido solicitudes ningunas al respecto por parte de Bolivia. La diplomática rusa advirtió que los intentos de sembrar discordia entre los pueblos de Rusia y Bolivia no surtirán efecto. Bolivia se vio inmersa en una crisis política en los últimos meses del año pasado, cuando Evo Morales, 2006-2019, renunció a su cargo el 10 de noviembre, presionado por la cúpula de las Fuerzas Armadas y la policía y luego de varias semanas de protestas de grupos de la oposición por un presunto fraude electoral en los comicios del 20 de octubre. Tras la renuncia de Morales y buena parte de la cúpula dirigente, la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Jeanine Áñez, reclamó que le correspondía a ella asumir provisionalmente la presidencia de Bolivia para convocar nuevas elecciones. El exmandatario, que tras el golpe de Estado de noviembre se vio forzado al exilio, primero en México y luego en Argentina en calidad de refugiado, fue inscrito por su partido, el Movimiento al Socialismo, MAS, como candidato al Senado por el departamento de Cochabamba en las elecciones generales convocadas para el 3 de mayo. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral, CE, resolvió inhabilitar la candidatura de Morales al Senado en las elecciones de mayo, argumentando que el derrocado presidente no cumple con el requisito de la residencia permanente en el país. El propio Morales anunció que presentaría un recurso ante el Tribunal Constitucional contra su inhabilitación electoral. Turquía envía otro convoy militar a Idlib pese al alto el fuego. Turquía, pese al alto el fuego acordado con Rusia, envía otro convoy militar a Siria a través del cruce fronterizo de Kafr Lusin, en el norte de la provincia de Idlib. El convoy, con vehículos blindados, tanques y excavadoras, se ha dirigido este sábado hacia las posiciones turcas en la provincia noroccidental de Idlib, según informa el opositor Observatorio Sirio de Derechos Humanos, OSD. Este ya reportó el viernes la entrada de otros 150 vehículos militares turcos al territorio del país árabe. Turquía, de este modo, ha aumentado a 3.480 el número de vehículos militares enviados a la zona de desescalada en Idlib desde el 2 de febrero, y ha desplegado más de 8.350 soldados turcos en Idlib y en la provincia vecina de Alepo, según el informe. Turquía sigue enviando refuerzos a las zonas noroccidentales sirias, pese a que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, acordaron el jueves un alto el fuego en la provincia noroccidental siria de Idlib. Idlib, último feudo de bandas armadas y terroristas en Siria, ha sido en las últimas semanas escenario de una escalada de tensiones entre el ejército sirio, apoyado por Rusia, y Turquía, que respalda a los grupos radicales en esta provincia.
Ankara, que pide el cese de la operación antiterrorista de Damasco en Idlib, ha estado desplegando mayor número de fuerzas en el noroeste sirio, desde donde ataca zonas residenciales y puestos militares sirios en respaldo de los llamados rebeldes sirios y facciones terroristas como el Frente al-Nusra. El presidente sirio, Bashar al-Assad, ha dejado claro que la batalla por la liberación de las provincias de Alepo e Idlib continúa, independientemente de todas las palabras huecas que vienen del norte, refiriéndose a las amenazas del presidente turco de que librarán una ofensiva militar en Idlib si el ejército sirio no detiene sus operaciones antiterroristas en dicha provincia.